Con el curso escolar reiniciado después de las vacaciones de Navidad, queremos hablarles esta semana del sistema educativo mejor valorado del mundo. Un equipo de los reporteros ha estado en Finlandia, interesándose por las particularidades de ese modelo en el que apenas existe el fracaso escolar ni la enseñanza privada. Los alumnos finlandeses tienen un nivel académico envidiable, y eso que empiezan a leer y escribir a los 7 años. Y los profesores son muy respetados allí y considerados. Para hacer esa carrera necesitan notas tan altas como la que piden aquí, por ejemplo, para estudiar medicina. ¿Podríamos en España aplicar ese sistema educativo? Vamos a verlo. ¿De dónde son tus papás? De Finlandia. Papá de Perú, mamá de Finlandia. ¿Y dónde has aprendido español? En España. ¿Cuántos años viviste en España? 4 años. Porque mi papá me enseñó y habló español en colegio y con mi papá y veces con mi mamá. ¿Tienen los árboles? Joalín y María Elena tienen 7 años. Estudian en la escuela pública de Kapula, en Helsinki. Ellas y sus 4 compañeros son los primeros alumnos de un programa bilingüe que ha comenzado este curso. Pues cogemos nuestros lápices y empezamos a dibujar. Un profesor nativo les imparte la mitad de las asignaturas en español. Después se unirán al resto de su clase para seguir aprendiendo en finlandés. Se creó para las familias internacionales que viven en otros países, para que los inmigrantes tienen posibilidad de estudiar en su lengua materna una parte y aprender al mismo tiempo finlandés, y también para el futuro, porque dentro de algunos años Finlandia va a necesitar inmigrantes para trabajar aquí. El número de inmigrantes es aún pequeño en las aulas finlandesas si lo comparamos con nuestro país. Los idiomas, sin embargo, son muy importantes en el programa de estudios. Estos niños, a lo largo de su etapa escolar, aprenderán también sueco, la segunda lengua oficial del país, e inglés. Miramos fuera de ventana todos, mirar hacia aquí. Podéis venir aquí, vamos a ver cómo el paisaje ha cambiado desde el verano. María Elena. Porque las hojas se cayeron y después hay poco nieve y hay mucho frío. ¿Y qué ha ocurrido con los pájaros? Se han ido a un sitio muy caliente. Sí. Muy bien, ahora es el momento de acabar esta clase y ahora es el momento de ir al recreo. ¿Vamos fuera? Después de cada clase siempre hay un rato de recreo. Cuando suena el timbre, los niños salen al patio, no importan las condiciones climáticas. El sistema de los patios, que hacen 45 minutos de clase y 15 minutos al patio, y así los niños están mucho más relajados y atentos, porque tienen que estar 45 minutos concentrados y luego tienen 15 minutos de libertad. En España, cuando los tienes 2 o 3 horas sentados escuchándote, al final no te escuchan, no te prestan atención porque no pueden estar tanto rato concentrados. Son algunas de las peculiaridades de un sistema educativo que ha convertido a Finlandia en referente internacional por el nivel académico de sus estudiantes. Solo existen 27 colegios privados en todo el país, una cifra que no llega a representar ni el 1% del total de centros escolares. Y todos, públicos y privados, son gratuitos. Así evitan la marginación y las diferencias sociales. La escuela es uno de los pilares del estado del bienestar finlandés. Pues yo creo que las claves del éxito, de ese éxito relativo, tenemos que decirlo, es que es una enseñanza mucho más democrática en muchos otros países, y eso también se debe a la evolución de toda la sociedad finlandesa. Y es decir, que cuando digo enseñanza democrática quiero decir que un niño, independientemente de su clase social, independientemente de su lugar de residencia, tiene acceso a una enseñanza correcta. Finlandia es además un país con una gran tradición lectora. El número de libros por habitante es el mayor del mundo. Hace casi un siglo que consiguieron erradicar el analfabetismo y, al margen de los cambios de gobierno, mantienen el mismo sistema educativo desde los años 70. Incluso en las escuelas que están fuera de sus fronteras, como esta de Fuengirola, en Málaga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
También muy bien, gracias. En las aulas el español es solo una lengua extranjera más. Fuera de esas clases es difícil escuchar una palabra en castellano. Marcus, su papá. Mi papá es de Finlandia. Es de Finlandia. Mi mamá también. Su mamá también. Pero él lleva todos los años viviendo aquí en España. Desde muy chiquitito. Yo nací en España. Mi hermano nací en Finlandia. Claro, su hermano mayor nació. Marcus tiene 8 años. En un colegio español estudiaría tercero de primaria. En el sistema finlandés está en un curso inferior porque la escolarización no es obligatoria hasta que cumplen los 7. Es entonces cuando comienzan a leer y escribir. Y en lo que llevamos de curso ya escribe, lee, porque tienen una madurez adquirida, que es lo que hace falta. No lo agobian, como un poco en el sistema español, que con 4 o 5 años tienen que tener una lectura comprensiva. En nuestro sistema educativo ese sigue siendo un tema que genera debate. Mantenemos una idea de la educación aún muy ligada a la lectura, la escritura y las matemáticas. Elina y su hermana estudiaron preescolar y un año de primaria en un colegio español. Y me parece que exigían demasiado de niños tan pequeños, que los hacían a escribir y leer continuamente tareas en casa, muchísimo. Y al final me parece que los niños españoles se cansan de tanto leer y escribir, en vez de jugar mediante juegos, aprender. Mina es traductora, trabaja para la comunidad finlandesa de la Costa del Sol. Su marido es español y tiene una agencia de viajes. Muchos de sus clientes proceden de este país nórdico. Mira, aquí en Los Pacos hay muchas tiendas. Se dice el nombre en finés también. Ahí, fisioterapia, kuntoutus, médico, lääkäri. Aquí, 20.000 finlandeses, entonces mucho más que en nuestra ciudad. Sí, vivimos en el centro de Finlandia. Nuestra ciudad tiene más o menos 7.000 personas. Los Pacos es el nombre de una urbanización de Fuengirola. Aquí han abierto tiendas, restaurantes, emisoras de radio, periódicos, pero es el colegio y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como Internet lo que ha facilitado a muchas familias con hijos, como los Kosmanen, trasladar su residencia y trabajar desde nuestra costa. De los 200 alumnos de la escuela de Fuengirola, solo la mitad son residentes. El resto ha venido con sus padres a pasar temporadas más o menos largas y la utilizan para no perder clase. Cerca de 500.000 finlandeses visitan cada año nuestro país en busca de un clima menos hostil. Yo he venido para entrenar tenis y yo he cogido solo 2 meses. En este colegio. Sí. Y después voy otra vez a Finlandia. En el frío invierno nórdico, Eero cambiará la raqueta por los patines. El hockey sobre hielo es el deporte que más seguidores tiene entre los finlandeses. A más de 4.000 kilómetros de distancia, no solo el clima y las costumbres son distintos. En educación hay otro dato que marca la diferencia. En España, casi 30 de cada 100 alumnos no termina la educación obligatoria, mientras que en Finlandia el fracaso escolar no llega al 1%. Reducir a la mitad la tasa de abandono en las aulas es uno de los objetivos de la Unión Europea y este año 2010, que acabamos de estrenar, la fecha que fijó para conseguirlo. El sistema educativo finlandés puede ser un modelo para sus vecinos comunitarios. La razón principal es que los profesores son muy buenos y la profesión del maestro está bien considerada. Para estudiar magisterio hay miles de candidatos, solo los mejores son elegidos. La carrera universitaria dura 5 años y los profesores están muy especializados. Es la razón por la que muchos futuros licenciados eligen Finlandia para completar sus estudios con una beca Erasmus, el programa de intercambio entre universidades europeas, entre ellos 2 andaluzas, Belén y Gabriela. Aquí estudiar magisterio es como sería considerado como en España medicina o derecho, una buena carrera. Nada más que tienen que tener buenas notas para entrar a la carrera y tienen que dar no sé cuántos unos exámenes para que los acepten. El gobierno les ayuda un montón, les paga como un sueldo a los estudiantes al mes más o menos, unos 400 euros o 500 al mes les pagarán para